podemos caer en confundir el misterio con aquello que muchas veces nos asusta o nos espanta o crea un cierto temor o inseguridad. La teología, aclara esta palabra de misterio. Y es por eso que vamos a ir a la definición teológica de misterio. ¿Qué quiere decir esto de misterio pascual? Vamos en este momento como que a separar las palabras, pero después las vamos a unir para entender y comprender esta importancia del misterio pascual, resurrección, ascensión y parucía. Entonces, la definición que nos da la teología sobre el misterio, ya entiéndase que Dios también es un misterio, ya, y uno de los atributos de Dios es que es todopoderoso y este todopoderoso encierra una partecita del todopoderoso que es misterioso. Entonces, ¿qué quiere decir con misterio? Quiere decir que son cosas divinas del reino de los cielos. Y cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, otras traducciones nos hablan también del reino de Dios. Es importante tener presente esto para no confundirnos, para no pensar que son cosas distintas, sino que el reino de los cielos o el reino de Dios es un misterio que Dios mismo lo ha revelado al ser humano y que revelándole al ser humano le entrega para que éste, es decir, nosotros, ustedes y yo, nos sintamos satisfechos. ¿Qué es aparte de esto que hemos dicho misterio? Los misterios anuncia la divinidad. Por su misma naturaleza, trasciende de tal manera al entendimiento creado, que aunque hayan sido revelados y sean creídos, siguen sin embargo revelados y oscuros durante la vida mortal. ¿A qué hace referencia esto, mis hermanos? A que la teología con sus tratados, y en este tratado que ustedes están estudiando, que es el cristológico, la cristología, ya tenemos que verlo a la luz de dos grandes alas que va a llamar San Juan Pablo II, el ala del conocimiento, el ala de la razón, ya, y el ala de la revelación, el ala de la fe. Entonces, razón y fe van juntos. Razón y fe nos ayudan a entender y comprender este misterio, que no lo conocemos del todo, ya porque sobrepasa nuestras mismas fuerzas, sobrepasa nuestro espacio y nuestro tiempo, y que solo a la luz de Jesucristo entendemos este misterio. ¿Ya? Yo les he traído también una pequeña cita bíblica de Mateo 13:11, que nos dice, porque porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles misterios nos da a conocer Jesucristo? El misterio del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino de su Padre. Mas a ellos no les he dado. Entonces, ¿a qué se está haciendo referencia San Mateo? A su gente, a aquellos ya que el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos menciona. Vino a los suyos. ¿Cuáles eran los suyos? Su pueblo judío. Pero los suyos no lo recibieron. Entonces tiene que entenderse misterio ya en base a la teología. ¿Ya? ¿Aquí alguna pregunta, alguna cuestión? No, Fray, gracias. Fray, gracias, No, entendido. señor, entendido. Bueno, con todo Eh, gusto. Fray, sí, entendido, pero le puedo pedir un favor. Sí, dígame. Como todos estamos tomando notas, por lo menos yo también estoy tomando notas, de pronto podría hablar una gotica más lento para alcanzar a tomar la nota, porque usted está haciendo unos aportes bien importantes. Muchas gracias. Ya, sí, con todo gusto.
Ya, continuamos entonces. Bueno, como dije hace un momento, vamos a separar estas dos palabras de misterio y de pascual, ¿ya? Para entender qué nos quiere decir cada concepto, ¿ya? Bueno, entendemos por Pascua, ahora pasamos a la Pascua como tal, ya a la Pascua, al concepto Pascua. Y claro, la Pascua tiene que ser entendida, ya imaginémonos como una cena, como un almuerzo, como una celebración familiar, ya como una celebración familiar. Pero claro, en la Pascua tenemos que hacer distinción, tenemos que distinguir tres clases de Pascua, ¿ya? La Pascua judía, la Pascua de Cristo y la Pascua cristiana, porque no nos olvidemos, este misterio pascual que nosotros lo vivimos en la Semana Santa, este misterio pascual recae algo de Cristo en nosotros, en nuestra vida. ¿Ya? Y por eso es importante que reconozcamos que si es una celebración familiar, tienen que haber algunos elementos. Entonces, esos elementos de la Pascua judía que yo les traigo y que les menciono son el pan ácimo, las hierbas amargas, el vino y el cordero. No nos olvidemos el pan ácimo, que era el maná. No nos olvidemos que el maná fue lo que alimentó a los hebreos, a los israelitas, cuando salen de Egipto, caminan por el desierto y en el desierto Dios les alimenta con el maná. Entonces el pan ácimo se refiere ya o se remite a ese alimento que Dios mismo les proporcionó a los hebreos. Las hierbas amargas tiene que entenderse esto como unos vegetales en los cuales los israelitas ya procuraban mucho el tema de la austeridad, ya, así como eran eh, hombres y mujeres importantes de su época, también tenían este valor que hasta el día de hoy la iglesia rescata y nos pide el tema de la austeridad. ¿Ya? El vino, no nos olvidemos que es en la Pascua judía, ya en la Pascua judía, en la época de Jesucristo, en la época de los apóstoles, de San Pablo, ya el vino era propio de esa cultura. Y por eso Jesucristo, cuando habla acerca de la vid verdadera y los sarmientos, está remitiéndose ya a eso que él tenía en su momento, a eso que él vivió, ya, es decir, a esas viñas, ya, a esas siembras de trigo, todo eso. Y finalmente el cordero. ¿Por qué el cordero como perdón, como un elemento propio de esta celebración familiar? ¿Por qué el cordero? Porque el cordero era un animal puro, ¿ya? A diferencia del cerdo, no nos olvidemos que el pueblo judío siempre hacía una distinción también de animales, ¿ya? Y ellos decían que el cordero y las personas que son del campo, dan razón también de que el cordero es manso, es humilde, el cordero es indefenso, necesita de un pastor. Y así como en el Nuevo Testamento Jesús va a ser el nuevo pastor, en el Antiguo Testamento, ¿quién saca al pueblo de Israel de Egipto y les lleva a Caná, pasando por el desierto, va a ser Moisés, que también en su momento va a llegar a ser pastor, ¿ya? Después nos encontramos con una Pascua, perdón, con la Pascua de Cristo, ya no nos olvidemos, Jesús nace profundamente judío y Jesús muere profundamente judío. Tenemos que tener cuidado con pensar o con decir que Jesús murió cristiano. El cristianismo eh, se va consolidando con Pablo
y con los otros apóstoles. Pero sí tenemos que darnos cuenta ya de que Jesucristo nace judío y muere profundamente judío, ¿ya? Entonces, la Pascua de Cristo nos deja, él toma dos elementos, pan y vino, ¿por qué pongo yo esto aquí? Para que comprendamos que Jesucristo no se desliga de su cultura. Jesús no se va en contra de su cultura, Jesús no se va en contra de lo que le enseñaron sus mayores. Y por eso el signo vivo ya de la Pascua de Cristo es el pan y el vino. ¿Ya? Es el pan y el vino, elementos propios de los judíos en una cena de Pascua. Y finalmente la Pascua cristiana, ya esa Pascua cristiana que nosotros vivimos esa Pascua cristiana que nos deja el Señor en cada Eucaristía. La Eucaristía, la Santa Misa, como acto de culto cristiano, donde la iglesia se reúne, ¿qué es la iglesia? La comunidad de los bautizados. Esto tenemos que entender el día de hoy, en la actualidad, a la iglesia como el grupo, como la comunidad de los bautizados, en la cual nosotros participamos, celebramos el memorial de Jesucristo, de la Pascua de Jesucristo, pero no solo como memorial, no solo como algo del pasado, sino que lo actualizamos al presente. Y ahí entendemos que la misma Eucaristía que nosotros estamos celebrando hasta el día de hoy es la misma que nos remite a la Pascua de Cristo, ese paso que Él muestra de la muerte a la vida. Entonces, entiéndase la Pascua como ese paso que hace el Señor, muerte a la vida, ¿ya? Crucifixión a la resurrección. No nos olvidemos que para hablar de la resurrección, de la ascensión, de la parucía en la cristología, antes hemos hablado de la muerte, de la crucifixión, no como algo separado de la resurrección. Y aquí tenemos que tener cuidado porque en la cristología no se separa muerte de resurrección, van juntas. Solo así se entiende el querigma que habla San Pablo, que ya lo hablaré un poquito más adelante. ¿Hasta aquí algún, algo entendido o, o nada? Está claro, está muy claro, gracias. Gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿ya? Si ustedes tienen alguna pregunta, también me interrumpen y damos paso a la pregunta, ¿ya? Entonces, misterio pascual. Ya, ahora unimos estas dos palabras, misterio y Pascua, pascual, misterio pascual. No nos olvidemos que en la teología, ya, que en la cristología, el misterio, ya, es que Dios se revela, es que Dios nos muestra el reino de los cielos, es que Dios se muestra a sí mismo y mostrándose a sí mismo quiere salvar al hombre. Pero este Dios es el que salva al ser humano, él mismo, ¿ya? Y por eso Él realiza la Pascua, Él hace su Pascua en la persona de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. No nos olvidemos, Jesús sigue siendo el hombre guión Dios, el hombre, el verdadero hombre y el verdadero Dios, que nos impulsa, que nos da la vida, que nos da esa vida después de la muerte física, ¿ya? La vida nueva después de la muerte ignominiosa. A ver, el misterio pascual como paso de Cristo de la muerte a la vida, ¿ya? Y este misterio del paso de Cristo se remite a los hebreos en Egipto que pasan de la esclavitud ya a la libertad. No nos olvidemos, eso hay que tener presente porque eso es lo que hace el Señor Jesús la noche del Jueves Santo
cuando celebra la Pascua con sus apóstoles. Yo también voy a celebrar la Pascua con mis apóstoles. Vayan y digan a fulano, mi maestro manda a preparar el lugar para la Pascua. ¿Ya? La vida nueva después de la muerte ignominiosa de Cristo produce la resurrección. Y aquí viene el tema de la resurrección. ¿Ya? Entonces hablábamos del misterio pascual, resurrección, ascensión y parucía. Entonces, ¿qué es la resurrección? La resurrección, hablando de Cristo, porque hay la resurrección de los muertos, pero hablando en este tema nos vamos a centrar en la resurrección de Cristo. ¿Y qué es esa resurrección? Es la ratificación trascendida de las esperanzas del Antiguo Testamento. Entonces, hemos dicho que el misterio pascual es Cristo, perdón, que el misterio, perdón, que la Pascua judía es ese recuerdo y esa actualización ya de aquel acontecimiento que Dios hace con los hebreos, con los judíos. Jimmy Torres está levantando la mano. Perdón, Fray, una pregunta antes de que pase el tema de la resurrección. Me llama mucho la atención el tema de que justamente cómo se puede hablar de Pascua de Jesús, cuando según la tradición la Pascua es posterior al día en que muere Jesús. Entonces, ¿cómo pudo Jesús haber celebrado la Pascua con sus discípulos si aún no se inauguraba, digámoslo así, la Pascua, ¿no? Porque hablemos como que la Pascua entre los días sábado y domingo, entonces posterior a eso es la Pascua judía, que es lo que habla el texto bíblico mismo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Pascua, la Pascua que celebra Jesús, como la Pascua judía, o celebró otra Pascua? Sí, claro. La Pascua que nos habla los sinópticos ya es la que es la que está antes de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero si nos vamos al Evangelio de Juan, se dice que es después, ¿ya? Entonces ahí encontramos la diferencia, ¿no? Hay que diferenciar la Pascua de Cristo ya en los sinópticos del Evangelio de San Juan, ¿ya? Porque en Juan nosotros vemos que celebra antes de la muerte, pero en los sinópticos celebra después de la muerte. Entonces, ese es un dato importante para conocer esto de la Pascua de la Pascua de Cristo, ¿no? Porque, claro, obviamente los textos sagrados del Domingo de Ramos, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece un personaje muy famoso, José de Arimatea, que pide permiso al gobierno para sacar para bajar, perdón, el cuerpo de Jesús antes de la Pascua? Pero si nos remitimos al texto de San Juan, del Viernes Santo, ya el tema de la Pascua de Cristo ya ha sido antes de la crucifixión, ¿ya? Gracias, Fray. Bueno, continuando con el tema de la resurrección. La resurrección de Cristo es la ratificación trascendida de las esperanzas. Entonces, no nos olvidemos, al pueblo de Israel Dios le da una promesa, unas promesas, estos que asumen esas promesas ya en su vida, pero siguen esperando más promesas de Dios, definitivas, totales e irreversibles. Y esas esperanzas ya es la persona de Cristo, que después de la muerte, ya después de la muerte y crucifixión, pasión, muerte y crucifixión, ya Él resucita triunfante a la vida, ya a la vida gloriosa. Pero claro, los apóstoles no entendían esto. Y es por eso que la resurrección de Cristo es al mismo tiempo la prueba de la divinidad de Cristo. Es decir, hay resurrección. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es Dios mismo, porque ese verbo encarnado, esa palabra de Dios, era Dios y estaba con Dios.
De ahí que la razón del fervor en la fe, en el apostolado y el martirio que caracteriza los primeros tiempos del cristianismo. No nos olvidemos que los apóstoles van a ser acusados por los sumos sacerdotes, ¿ya? Y los sumos sacerdotes son los que les dan muerte a los apóstoles. ¿Por qué? Porque estos están anunciando a un resucitado. No están anunciando a una alma que vaga por ahí, que pide alimento, que tiene sueño o que camina por el mar, sino están anunciando a una persona resucitada. Y eso es lo que les da miedo y temor a los sumos sacerdotes de aquel entonces, ¿ya? Y por eso mandan a encarcelar, a perseguir a los apóstoles, ¿ya? Y entre ellos va a ser también una figura clave, San Pablo, el cual nos enseña a ver todo el Nuevo Testamento a la luz del resucitado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para Jimmy, ¿alguna pregunta? Ahora, está perfecto. Ya, ¿qué es lo que produce ya el anuncio de Jesucristo? ¿Qué es lo que va a producir este anuncio de Jesucristo? Va a producir al final el martirio. De ahí que todos los apóstoles, como dice ahí, los primeros tiempos del cristianismo, van a morir. Unos bajo la cruz, otros bajo la espada, ya otros decapitados. No nos olvidemos los dos grandes referentes del anuncio de Cristo como aquel que resucita va a ser Pedro y Pablo. Pedro que muere crucificado, cabeza abajo, y Pablo que muere decapitado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían un gran celo de la fe, un fervor en la fe. Continuamos. Entonces la resurrección, mis hermanos, nos invita ya a darnos cuenta que es el último acto con el que Jesús confirma la actuación de la salvación y el cumplimiento de las promesas antiguas. Entonces, la resurrección es ese paso por el cual Dios sigue obrando en la vida del ser humano. Y por eso entendemos que la resurrección ya nos ayuda a comprender que nuestro destino final no es acá en la tierra, que el corazón humano, que la mente humana ya no está hecho para realidades de este mundo, está hecho para las realidades trascendentales, para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Y solo así entendemos la resurrección. ¿Ya? Como el último acto que hace Dios en Jesucristo, ¿ya? Que confirma la salvación y el cumplimiento de las promesas antiguas. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios le da al hombre ya el cuidado, la administración de la creación, pero no basta la creación para que el hombre se dé cuenta que Dios es bueno. Y por eso Dios envía a su Hijo Jesucristo como una segunda vía de revelación, como una segunda vía de conocimiento de Dios. Este acto de la resurrección de Cristo constituye junto con la glorificación la credibilidad última de la revelación. Sí, Diana. Sí, Diana, le escuchamos. Ay, qué pena. Yo no le comprendí, bueno, ya va adelantadito, pero no le comprendí bien cuando habló de Pablo y de Pedro con respecto a la resurrección. O sea, no le comprendí bien Ya, esa bueno, parte. muy bien. Ya, ok, Diana. Sí. Bueno, respecto a la resurrección de Pablo y de Pedro, ellos son grandes referentes, ¿ya? De que después de todo lo que pasaron con el Señor, ellos van a ser referentes, anunciadores de que el Cristo muerto y crucificado, de que el Cristo que muere en la cruz, ¿ya? Después resucita.
¿ya? Entonces, estos son referentes por su fervor, ¿ya? Y este fervor les lleva a anunciar a Jesucristo. Y este fervor que les lleva a anunciar a Jesucristo, ya les lleva al martirio, porque están anunciando a Jesús resucitado, a un hombre vivo, a un hombre que venció a la muerte, ¿ya? Y esto fue, ¿ya? Y esto hizo que los sumos sacerdotes, que el gran imperio romano les persiga a Pedro y a Pablo y a los otros discípulos. No nos olvidemos que también cuando Juan, el apóstol, ya empieza a anunciar a Jesucristo, ya él es llevado a una isla y ahí lo tienen hasta que muere. Pero ¿cuál fue la consecuencia de eso? Sí, fue el fervor por Jesucristo, ese fervor que les lleva a actuar, que les lleva a anunciar y finalmente ya que les lleva a dar testimonio de Jesús, el testigo. Sí, no, Norberto, le escuchamos. Qué pena, estaba hablando con el micrófono apagado. Eh, Fray, ¿me puede explicar, por favor, por qué la frase que usted dice que nosotros estamos hechos para el reino de Dios posterior, no en esta vida, cuando también hemos dicho con anterioridad que el reino de Dios está presente en el hoy y hoy estamos vivos? ¿Por qué esa diferencia en esos dos conceptos? Ya, sí, muy bien, gracias por la pregunta, Norberto. Sí, es verdad. Es verdad que el reino de Dios se lo construye aquí, en este tiempo, en este momento, ya en el hoy, en el día a día, se va construyendo el reino de Dios, sí. Pero yo ¿a qué me refería? Me refería a ese esquema que va a proponer San Agustín. Entonces, ¿cuál es el esquema que nos propone San Agustín? Es decir, el exitus entiéndase como la salida del hombre, de todo hombre, de toda mujer, la salida del hombre, que venimos de Dios, ¿ya? Es decir, venimos de Dios, caminamos por este mundo, ¿no es cierto? Caminamos por este mundo viviendo, ¿ya? El reino de Dios, construyendo el reino de Dios con justicia, con paz, edificándonos mutuamente, como va a decir San Pablo, ¿ya? Pero sin estar anclados totalmente a este mundo, ¿ya? Sino darnos cuenta que, como dice San Pablo, no vamos caminando por esta patria definitiva, sino que nuestra patria definitiva es la Jerusalén celestial. Entonces, esa Jerusalén celestial es el retorno del hombre a Dios. Entonces, cuando nosotros, más que todo me refería en este tema, ya a que cuando la mente y el corazón del ser humano se deja pegar por esas situaciones que muchas de las veces son propias de todo hombre y de toda mujer, ¿ya? Pero que al final ya tenemos que seguir luchando y combatiendo por eso, con eso que nos cuesta. Y esa lucha y ese combate con lo que nos cuesta es la mutua edificación de la cual habla San Pablo en este mundo. Pero que no nos quedamos en este mundo, sino que el destino final del ser humano y del tema de la resurrección que Cristo hace y que nos enseña es que nuestro destino final es estar con Dios, es estar con ese Padre del cual salimos un día. Santo Tomás de Aquino dice, venimos de Dios y vamos a Dios. Mientras que San Agustín nos remite a algo interesante, el exitus y el reditus. Salgo de Dios y retorno a Dios, más que todo en ese sentido. No sé si quedó claro. Sí, Fray, muchas gracias. Ya, con todo gusto. Eso, ya.
Continuamos entonces. Según Santo Tomás, vamos a tratar de meditar y comprender un poco esta cita bíblica de Juan 11:25. No nos olvidemos que existen tres evangelios sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas, y Juan no pertenece a los sinópticos, sino es independiente. Cristo es la causa total de nuestra resurrección, tanto del alma como del cuerpo. Y por eso cuando dice, yo soy la resurrección, es como si dijese, todo lo que resucita en las almas y en los cuerpos, resucita por mí. Porque como la muerte fue por un hombre, así también la resurrección de los muertos. ¿A qué hombre se refiere San Pablo cuando habla por la muerte de un hombre? Como la Jesús. muerte fue por un hombre, se refiere al primer hombre. Entonces, el pecado entra en la humanidad por un hombre, pero la restitución de ese pecado va a ser por otro hombre, por Cristo Jesús. Entonces, Perdón, Fray. sí, Gracias. Eh, Se acaba de decir que entró por un hombre y salió por un hombre. Y el hombre por el que entró la muerte es Adán. ¿Sí? sí, sí, Pero disculpe lo que le voy a comentar. Pero en lo que nos han dicho a nivel de la parte de literatura, no sé cómo explicarlo ahora, nos han dicho que muy seguramente Adán no existió. Y usted ahí entonces, Fray, cómo quedaría esa referencia? Aquí es como un imaginativo de un Adán que tal vez representa un pueblo o no sé, porque es que nadie nos ha contestado puntualmente, nos han dado soportes al respecto de que hay muchas cosas escritas que quedan en el marco de la posibilidad, ¿sí? Entonces ahora seguimos recogiendo información en donde se retoma a Adán. Entonces, en este marco, pregunta directa y discúlpeme, Fray, en este marco de que estamos hablando, ¿Adán sí existió o solo la posibilidad de Adán? ya. Muy bien, Irsa, muy bien esa pregunta. Viene al pelo esta pregunta. ¿Por qué? Ya, Adán tiene que entenderse, ya, Adán igual a hombre, ¿ya? Lo que Dios crea es el hombre. Pero los entendidos en Sagrada Escritura ponen a Adán, ¿ya? Para que nosotros podamos entender. Es como un cuento, ¿ya? Entonces, el libro del Génesis es un pequeño cuento de que hay un Dios que crea al hombre. Entonces, si nosotros nos remitimos al hebreo bíblico, el hebreo bíblico nos dice que Adán significa o traduce hombre, ¿sí? Entonces tenemos que leer el libro del Génesis y esto que les acabo de decir, tenemos que leerlo ya a la luz de que Adán es el hombre, ya es el hombre. Por un hombre entra el pecado al mundo y por otro hombre entra la gracia al mundo. No sé si quedó entendido o si respondí a la pregunta, Nirsa. Eh, a lo menos estamos sumando más información para estructurar una pregunta. Es que aquí, personalmente, sumando a lo que ha dicho anteriormente de que el cerebro del ser humano está destinado a terminar de donde surgió, o sea, con Dios. Aunque aquí en la Tierra este cerebro no se nos ha desarrollado lo suficiente para entender, o por lo menos el mío, hay muchas cosas que necesito información y necesito leer para poder ubicar. Usted me acaba de dar una información, que el Génesis hay que leerlo y es como un relato para que nos presenten la posible forma como fue la creación o la forma como fue la creación. Igual, Fray, gracias porque es otro elemento que suma a la construcción que estoy haciendo del tema. Gracias. ¿Ya? Sí, con todo gusto. Ya, el libro del Génesis, bueno, aquí una pequeña pregunta y hago un paréntesis también.
El libro del Génesis nos habla de que Dios crea el mundo en 7 días, ¿no es cierto? Pero igual esto tenemos que leerlo no estrictamente como 7 días, sino como una manera de enseñanza que nos quiere dar la Sagrada Escritura, en la cual Dios va haciendo el mundo por etapas, ¿ya? Y entiéndase también que nuestro espacio y nuestro tiempo es diferente, ¿ya? Al de Dios, ¿ya? Hay una frase que dice, el tiempo de Dios es perfecto, dicen, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso lo asimilamos a nuestro tiempo, ¿no es cierto? En parte está bien, ¿ya? Pero en otra parte no está tan bien. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pensamos que Dios es materia y nos olvidamos de que Dios es solo espíritu, ¿ya? Eso como que, como un pequeño paréntesis, ¿ya? Según Santo Tomás, yo soy la resurrección y la vida. Nos apoyamos en el libro de Juan 11:25, ¿ya? Nos hace una invitación, como dije, por un hombre, por el primer hombre, por la primer criatura que Dios crea, dotada de inteligencia, voluntad y memoria, ¿ya? Entra el pecado y por otro, que es Cristo, entra la gracia. Esto para darnos a entender que los padres de la iglesia asumen ya el tema del pecado y de la gracia como aquello que es una realidad. Y siendo una realidad, ya viene a sanar el pecado. Es decir, la gracia sana al pecado, al pecador. Sí, Diana, sí. Y también es como lo mismo, o sea, lo mismo pasa con Eva y María, ¿no? Que María es la nueva Eva, también que hace que pues esa gracia de Dios se refleje por medio de Jesús. Sí, sí, muy bien, Diana. Gracias por su aporte. Muy valioso. Sí, lo que Diana acaba de decir también es muy interesante. Sí. Y eso también hablan los padres de la iglesia. eh, para el tema de la encarnación. Como un dato curioso, les dejo aquí con lo que acaba de decir Diana. En los dominicos tenemos unas letanías propias a la Virgen. Y al final, ¿ya? Y al final de esas letanías dicen, Cordera de Dios, que quitas el pecado del mundo. Se está está haciéndose referencia, está refiriéndose a la Virgen María, Cordera de Dios. Entonces, así como se utilizan otros títulos para la Virgen, los primeros padres de la iglesia van a utilizar también como la Cordera, refiriéndose a María. Hay un Cordero que es Cristo, pero también hay una Cordera ya que es María. ¿Ya? Gracias, Diana. Cuando digo que soy la resurrección, porque soy la vida. ¿Ya? Ustedes y yo tenemos la vida, decía el Papa Francisco, pero Cristo es la vida. Corresponde a la vida el que algunos sean restituidos a ella, a la vida. Del mismo modo que pertenece al fuego el que una cosa apagada sea nuevamente encendida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Nos encontramos con Juan 1:4. Entonces, esta luz es Cristo Jesús resucitado. Y por eso no nos olvidemos que en la liturgia del sábado de gloria se bendice el nuevo fuego.
la nueva luz. Y de ahí, litúrgicamente, ya empieza todo lo nuevo. Tú haces que todas las cosas sean nuevas. Tú haces como el alfarero, que destruyes la vasija y la vuelves mejor y la haces nueva. Para ir resumiendo un poco del tema de la resurrección de Jesucristo, de Cristo Jesús, ¿ya? Hay que entender que la experiencia pascual no se reduce a una experiencia puramente subjetiva, sino que tiene como base y fundamento el acontecimiento de la resurrección personal de Jesús. Antes de ser una resurrección para nosotros, ¿ya? Y por eso el tema de la Pascua, antes de ser una resurrección para nosotros, es una resurrección para Jesús. Y por eso, cuando nosotros meditamos el primer misterio, cuando rezamos el rosario en el grupo de los gloriosos, encontramos este misterio de la resurrección del Señor Jesús, que nos indica y que nos muestra, ya que nos indica y que nos muestra que la realidad, ya que nosotros estamos hechos para el cielo, pero esta realidad tiene que pasar primero el Hijo de Dios, Dios mismo, que nos muestra esta realidad. Sin el hecho de la resurrección de Jesús no se entiende el querigma pascual. ¿Ya? ¿Qué es esto de querigma pascual? El querigma pascual es lo que San Pablo va a anunciar a todas las comunidades, a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los efesios. Y por eso al inicio yo dije que San Pablo y San Pedro son referentes de la resurrección. Entonces, no se puede separar muerte y resurrección, porque van de la mano. No hay resurrección sin muerte y no hay muerte sin resurrección. Y eso es lo que anuncia San Pablo, el querigma pascual. ¿Qué es el querigma pascual? En Primera de Corintios 15:14 se nos dice, anunciamos a Cristo muerto y resucitado. Eso es el querigma. ¿Hasta aquí alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Fray, yo tengo una inquietud, qué pena. Es que, bueno, cuando Jesús vino, bueno, resucitó, entonces, eh, bueno, digamos que como se implementó como el tema de la resurrección, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba con todas las personas que murieron antes de Jesús? ¿Sí? Tenían que ya pues mueren y que esperaban como el momento de la llegada de Jesús. ¿Cómo se maneja eso? No sé si me hago entender. Sí, sí, muy bien, Diana. Sí, recordemos que la tradición judía nos habla de un cierto Sheol, en donde las almas permanecían después de la muerte, y esas almas que permanecían después de la muerte tenían que ser rescatadas. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte del credo, cuando dice y descendió a los infiernos, ya está refiriéndose ya a todos aquellos que no recibieron, ya que no conocieron a Jesucristo, pero que esperaron en Jesucristo, ya, y al esperar a Jesucristo, les cayó la muerte, por así decirlo. Pero el Señor Jesús, entonces, cuando Él muere, hay un espacio, hay un tiempo, ¿ya? Hay un tiempo de salvación también, ¿ya? Hay un tiempo perfecto de Dios, ¿ya? En donde Él va a rescatar, hablemoslo con este término, a restituir a esos que esperaron al Mesías, pero que en un tiempo determinado ya no lo conocieron, no estuvieron con él, no compartieron con él, ya, pero que necesitan de ese Cristo vivo y glorioso,
¿ya? Y solo el Cristo vivo y glorioso, ¿ya? Es el que desciende y rescata, ¿ya? A aquellos que viven, ¿ya? En las tinieblas, que no conocieron al Mesías de Dios. Y por eso volvemos a esto que hemos dicho hace un momento. Dios en Jesucristo recapitula todo, ya hace nuevamente todo, hace nuevo lo que estaba perdido. Retorna a aquellos que no conocían, que no conocieron a Dios en Jesucristo. Y las figuras claras de esto es Simeón y Ana, ¿ya? La profetisa. Ahora, Señor, puedes dejar morir a tu siervo en paz. ¿Y por qué éste muere en paz? Porque conoció al Mesías. Pero otros que querían conocer al Mesías, no era el tiempo del Mesías aún, no conocieron. ¿Sí? Sí, claro, Fray, gracias. La interpretación teológica actual da un doble significado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección tenemos que verlo a la luz, iluminados por un acto teofánico. Este acto teofánico, es decir, Dios mismo, que quiere una y otra vez mostrarse al ser humano. Entonces empezábamos diciendo que el tema de la resurrección de Cristo es el último acto que Dios hace con la humanidad en Jesucristo para mostrarse. Y la resurrección ya tiene que entenderse en la actualidad como ese acto de Dios, Dios, manifánico, manifestación, que se muestra al hombre. Y el segundo tiene que verse como aquello que está ordenado al orden escatológico. No nos olvidemos que la escatología estudia las realidades últimas del ser humano. Esas realidades últimas, ya que con la resurrección nos anticipan a esa gloria que nos promete el Señor, a esa gloria a la cual Él nos dice, yo me voy para que venga otro y les consuele. Y de ahí el Espíritu Santo, que como nos damos cuenta, la Santísima Trinidad sigue está inserta en toda la historia humana. No se separa, no se divide. Tiene diferentes misiones, pero están juntos. Y volvemos al tiempo precioso de Dios. Dios ordena todo, ¿ya? Para el bien del hombre, para el bien del ser humano. Y por eso la resurrección tiene que ser vista ya con esperanza, con fe. La vida eterna tiene que ser vista ya, tiene que ser asumida con aquella esperanza que nunca defrauda. Y volvemos a entender y a comprender que esta esperanza es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encontramos en los textos del Nuevo Testamento la palabra, más que todo en San Pablo, evangelio, esperanza, fe, tiene que ser vista, tenemos que ver a la luz de Jesucristo, que Él es la esperanza, que Él es la fe, que Él es la caridad. ¿Aquí alguna pregunta?
No, Fray, aclare. Bueno, continuemos. La ascensión del Señor Jesús a los cielos. Hemos hablado de un misterio pascual, misterio, Pascua, la Pascua judía, ya, la Pascua de Cristo, la Pascua del Señor, perdón, la Pascua de los cristianos. Y hoy nos encontramos con la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Una vez que Él resucita, una vez que Él vence a la muerte, da paso a la esclavitud para engendrarnos a Dios como hijos de la luz, nos encontramos que Él tiene que irse. Yo tengo que volver a mi Padre, dice el texto sagrado. Y el tema de la ascensión nos remite ya también a que así como el Hijo de Dios sube al cielo por su propio poder, ya igual el destino final del ser humano, ya de todo hombre, de toda mujer, no está acá en la tierra, está con el Señor, con aquel que nos ama desde siempre. Y por eso, ayudados de la Sagrada Escritura, yo les invito a que demos lectura al Evangelio de Lucas 20:50. Si alguien tiene por ahí, que nos ayude. ¿Sí, no? Disculpa, Fray. ¿Lucas qué? Lucas 20:50. A 20:50, a la que está ahí. Gracias. Fray, pero llega hasta el versículo 47. Sí, sí, señor. Sí, Hasta el sí, 47. sí, por favor, busquen el capítulo, perdón, el capítulo 20. Vaya, eso, man. El capítulo 24, ya, el versículo 50. Disculpen la equivocación. Es el Dice, último capítulo. lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Ya, sí, continúe, por favor. Y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ya, gracias, Freddy. Disculpen la equivocación. Sí, Lucas 24:50, el último capítulo, por favor, ¿ya? Entonces, aquí vemos esta realidad que habla San Lucas. No nos olvidemos que Lucas es apóstol de Pablo. Y como es apóstol de Pablo, él es el que redacta todo esto, ¿ya? Él es el que va recogiendo estos sucesos, ¿ya? Que le cuenta Pablo, ¿ya? A San Lucas. Y por eso Pablo habla de una resurrección y por eso Lucas pone de manifiesto aquello que recibe por la tradición oral. Entonces, me gustaría que vayamos a Hechos de los Apóstoles 1:9 y siguientes. Si alguien tiene por ahí también, por favor. Lea. El 9. Dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Sigamos, por favor. Sí. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaban, pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, amigos Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que le han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos
que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior. Hasta ahí está bien, ¿ya? Ah, Gracias. Bueno, entonces, estos dos relatos bíblicos nos ayudan a entender el tema de la ascensión. Es decir, Galileos, amigos Galileos, ya no se queden fijos mirándole al Señor que sube. Ya vayan y anuncien y ellos van alegres. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el Señor ya les ha enviado, les enviará, perdón, les enviará al Paráclito, a aquel consolador que les impulsará a anunciar a este Cristo resucitado. Entonces, ¿cuál es el espíritu? Ya, ¿cuál es el espíritu que anuncian los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Juan y los demás? A Jesús. Y este resucitado. Este no se ha quedado muerto, sino que este vive y vive para siempre. Y entonces comprendemos que es el único hombre en toda la historia de la humanidad que nos muestra el cielo, que nos muestra el cielo como morada definitiva, que nos muestra el cielo como el lugar del encuentro ya entre el Creador y la criatura que somos nosotros, y que por Jesucristo llamamos Padre a ese Dios. La ascensión del Señor Jesús al cielo en su humanidad glorificada por la resurrección es verdad de fe. No nos olvidemos. En el rosario, en el credo, nosotros asumimos con fervor, con devoción, de que Jesucristo subió a los cielos, volvió a su Padre. Y él mismo dice, tengo que volver a mi Padre. ¿Ya? No nos olvidemos. En el símbolo apostólico, en el niceno constantinopolitano, que son los credos, que son el credo, nuestro símbolo de fe, ya encontramos este tema muy importante del misterio de la ascensión del Señor Jesús a los cielos. Entenderse este misterio del Señor porque Él se encarna, se hace hombre como nosotros, ya padece todo, ya menos el pecado y al final vuelve al Padre. Mm, Seguimos con el mismo tema. Nosotros venimos de Dios y al final tenemos que retornar a Dios. En esa transición del retorno es un poco complicado y por eso, como dije al inicio, tenemos que utilizar las dos alas del conocimiento, la revelación, ¿ya? Y también, es decir, la fe y la razón, que nos ayudan a comprender esto que es misterio, que no asusta, que no espanta. Este misterio de Dios, ya que nos ayuda a acrecentar nuestra fe, nuestra esperanza, nos ayuda a acrecentar nuestra caridad. ¿Sí? Esas tres virtudes teologales, virtudes infusas, que nos ayudan a entender que el orden natural que todos tenemos viene a ser perfeccionado, divinizado por el orden sobrenatural, que es Dios mismo que se da a conocer al hombre. Eh, bueno, la ascensión según la teología. No nos olvidemos, por favor, que la teología católica, tiene que hacerse, es decir, el quehacer teológico se hace a la luz de la escritura, a la luz de la sagrada tradición y con la ayuda del magisterio de la Iglesia Católica. ¿Sí? La Lumen Gentium en el numeral 8 nos dice, Sagrada Escritura, Sagrada Tradición son una sola fuente de revelación y que esta que es una sola, es una única fuente de revelación, ha de ser entendida a la luz, ya a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia.
Esto como una pequeña nota, ¿ya? La ascensión según la teología. Cristo no ascendió a los cielos en cuanto Dios, ¿ya? Porque como tal está en todas partes, sino como un hombre unido hipostáticamente al verbo. ¿Cuál es ese verbo? Lo que acompañaba a Dios desde el principio de la creación y antes de la creación. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Nos dicen, amaba. Eso es lo que hacía Dios. Pero ¿con quién amaba? Con su verbo, con su palabra, con su logos. Santo Tomás precisa que Cristo subió a los cielos por su propia virtud, es decir, sea por la virtud divina que le era propia como verbo, sea por la virtud humana adquirida por su alma glorificada, que como tal puede mover el cuerpo a donde quiera. Entonces, mis hermanos, la ascensión, todo esto que dice Santo Tomás, nos remite a darnos cuenta que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo es por su propio poder, es porque Él era ese hombre Dios, ese hombre ya que aquí habitaba en la tierra, que aquí vivió, que aquí estuvo con los suyos, les muestra en sus enseñanzas un reino de su Padre, un reino definitivo, un reino donde no existe llanto, desesperación, tristeza, sino todo lo contrario. Y por esa virtud, por eso que era Él, sube, porque era Dios, estaba con Dios. Entonces aquí hay suscita una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la ascensión y la asunción? No nos olvidemos, son cosas distintas, son dos cosas diferentes. La primera es por virtud propia, mientras que la segunda es porque otro así lo quiere. Entonces, el cuarto misterio que nosotros rezamos en el rosario nos ayuda a comprender que así como el Todopoderoso nos da a su Hijo, no se conforma únicamente con que nos quedemos aquí, sino que también eleva en cuerpo y alma a la gloria celestial a María. Pero no es por Santa María, por lo que ella hizo, sino por su Hijo Jesucristo. Esto para que entendamos y comprendamos que también nosotros, ¿ya? Tenemos parte en ese reino de Dios. Y por eso la construcción del reino de Dios inicia aquí, y por eso San Pablo nos pide que cada día hagamos un acto de edificación los unos con los otros, pero ese camino termina con esa vida que nos ofrece Jesús. Y el vivo ejemplo es la asunción. La asunción, mis hermanos, no lo entendemos a la luz de la Escritura, sino a la luz de la sagrada tradición. Y por eso nuestros hermanos separados con este tema de la asunción de María nos friegan mucho, por así decirlo, disculpen la expresión, porque dicen, ¿dónde está eso en la Sagrada Escritura? Y como les dije hace un momento, para nosotros, cristianos, católicos, ¿ya? Hacemos el quehacer teológico a la luz, perdón, con la ayuda de la Escritura y de la tradición, ¿sí? Y finalmente la parucía. Entonces, misterio pascual, no nos olvidemos, por favor, ese misterio pascual que es muerte y resurrección. De la resurrección se desprende ya la ascensión y la parucía, ¿ya?
La parusía. ¿Qué quiere decir esto de parusía, mis hermanos? Para que entendamos. Una segunda venida de Jesucristo. Un segundo retorno del Señor. ¿Ya? ¿Qué nos dice la parusía según la teología? La definición indica con el nombre de parusía al retorno de Cristo. Este, este Cristo, como pues de vivos y muertos, al fin del mundo, al fin de la existencia del hombre, al fin de la existencia de cada uno de nosotros. De esta segunda venida en gloria y majestad habló Cristo en su gran discurso escatológico, cuando él dice, y bueno, serán separados los buenos de los malos. Eh, También los apóstoles van a hablar de este tema de la parusía, pero en particular nos va a hablar San Pablo. Él menciona en todas sus cartas la parusía. Y por eso este tema de la parusía tiene que entenderse con aquel bonito término que San Pablo utiliza, trabajen por su salvación, y el término es con seriedad. Es decir, tenemos que tener presente este tema de nuestra salvación, trabajar este tema de la salvación de cada uno de nosotros con seriedad, dándonos cuenta que es misterio de Dios y como misterio de Dios nos ayuda a entender y comprender que Él quiere mostrarse al ser humano, pero exige del ser humano también una respuesta. Y por eso, al final, el hombre en libertad decide escoger a Dios como también no escogerlo, ¿ya? Y es por el tema de la libertad. ¿Hasta aquí algo? ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? No, Fray, está claro, para mí está claro. ¿Quién conoce esta segunda vuelta? A la luz de Marcos 13, 22 y siguientes, ¿ya? Nos va a decir que nadie, ¿ya? Nadie conoce esta segunda vuelta. Y cuando los apóstoles le dicen a Jesús, ¿y cuándo sucederá esto? ¿Qué es lo que les responde Jesús? Pues vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán señales y milagros, ¿ya? Estas señales y estos milagros servirán para engañarlos, dice el Señor, de ser posible hasta a los que Dios mismo ha escogido. Entonces, la parusía tiene que ser entendida también a esa bonita parábola del ladrón que llega a la noche, ¿ya? Y va a arrebatar a los esposos, tomará a uno y dejará al otro. Y así, ¿cuál es el sentido de esta parusía, mis hermanos? A que toda nuestra vida, ¿ya? Esta vida mortal, ¿ya? Tiene que ser hecha con seriedad, pero también tiene que ser hecha con una vigilancia constante. Es decir, todos los días he de tratar de edificarme a mí mismo, pero también he de edificar a los otros. Esta parusía que hace Cristo Jesús, ¿ya? Es la parusía, ¿ya? En la cual encontramos la venida del Señor glorificado al final de los tiempos, con poder y gloria. Y nos damos cuenta, ¿ya? De que el Señor Jesús, ¿ya? Nos promete esta segunda vuelta para que nosotros no nos quedemos solos. Hablar de la parusía en Cristo es remitirnos a una de las funciones de Cristo aquí en la tierra. Cuando hablamos de la parusía, tenemos que leer este tema ya a la luz de un Cristo que es profeta,
de un Cristo que es maestro y de un Cristo que es sacerdote. Tratándose de un acontecimiento futuro, tanto Jesús como los apóstoles, ¿ya? Han usado el hablar de la parucía en un sentido profético, en un estilo profético, que nos ayuda a comprender, ¿ya? Que hay que saber, ¿ya? Distinguir ese tiempo de Dios con el tiempo de nosotros, en donde Él es el principio sin principio, pero donde nosotros todos los días nos esforzamos por medio de la fe, de la revelación, y no solo de la fe y de la revelación, sino también de esa razón que nos permite crear preguntas, crear cuestiones que nos ayudan a razonar sobre esa segunda vuelta, esa segunda vuelta en la cual el Señor viene para darnos la verdadera libertad de hijos y hermanos suyos. Concluimos con los signos de la parucía, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos signos, mis hermanos? Sí, Norberto, dígame. Fray, puedo Sí. entenderla que en la parucía nosotros resucitaremos como hoy, en cuerpo y alma. Muy bien esa pregunta. Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la resurrección del Señor Jesús, cuando Él resucita, Él lo hace en cuerpo glorioso, ¿no es cierto? Un cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso también ya lo vamos a adquirir nosotros. Pero ese cuerpo glorioso, ya la Sagrada Escritura nos ayuda para que entendamos cómo va a ser eso de cuerpo glorioso y pone a Jesús como aquel que camina por el mar, como aquel que pide comida, como aquel ya que prepara unos alimentos, ya, como aquel que vuelve a partir el pan, ya. En Jesucristo, ¿ya? Cuando hablamos de la Pascua, nos estamos refiriendo a un cuerpo glorioso, a un cuerpo, ¿ya? Que está presente, ¿ya? Con todo lo que eso implica. Y esto es importante para que no desvirtuemos a Jesucristo, no desvirtuemos la resurrección, el misterio de la resurrección y también lo que el Señor nos deja en el tema de la resurrección de los muertos. Es decir, esta parucía ha de llevarnos a comprender que en esa segunda venida, Dios ya en Jesucristo se manifestará para redimirnos con cuerpo glorioso. Eh, Entiéndase esto, ya, que después de la muerte, después de esa segunda venida, también tendremos ese cuerpo glorioso. A Santo Tomás de Aquino le preguntaron, ¿y a qué edad ya iremos o resucitaremos en ese cuerpo glorioso? ¿Ya? Y él respondió ya a la misma edad de Jesucristo, es decir, a los 30 años más o menos, ¿ya? Bueno, para ir finalizando, me gustaría que hablemos sobre sobre los signos de la parucía, ¿ya? En el Nuevo Testamento, en diversos lugares, hablan de estos
que preceden a la parusía. Me gustaría, bueno, aquí no tienen las citas bíblicas, pero yo les voy a ir dictando sobre estos signos de la parusía. Entonces, nos encontramos con Lucas 18:8, ¿ya? Lucas 18:8. Esta segunda venida, ya esta segunda venida del Señor, ¿qué va a producir esta segunda venida del Señor? Un enfriamiento de la fe. Es decir, no va a haber fervor. Y eso va a ser un signo de que vuelve la segunda venida del Señor. Perdón, de que viene el Señor por segunda vez. Pero esto entiéndase no literalmente, porque si nos damos cuenta en toda la historia, ya hay gente que vive según la fe y hay gente que no vive según esta fe. Después nos encontramos con la aparición del anticristo. Antes de esta segunda venida, en nuestra comunidad habrá un anticristo, pero este anticristo, mis hermanos, no tiene que entenderse ya solo ya en el ámbito de iglesia, en el ámbito de la jerarquía de la iglesia, porque eh, muchos cristianos, muchos católicos, corremos el riesgo de decir, mira, ese es el anticristo de nuestra comunidad, y no es así. Ese anticristo ya es aquel que se va contra la misma fe, contra esa esperanza, contra esa caridad. Es decir, se va contra Cristo mismo y no obra conforme a Cristo y conforme a las cosas que hace Cristo. ¿Ya? Entonces, el anticristo tiene que entenderse como aquella persona que se va contra esos valores que anuncia Jesús. Tres, la predicación del Evangelio a todas las naciones. Me gustaría que ahí apunten la cita bíblica de Mateo 24:14. Y finalmente la conversión de Israel. Ahí nos encontramos con la cita bíblica de Romanos 11:25 y siguientes, ¿ya? Entonces, mis hermanos, este tema de la parusía, lo que hace en nosotros, en nuestra vida de creyentes, es que todos los días tenemos que estar vigilantes, todos los días tenemos que construir el reino de Dios aquí, en el presente, en el espacio-tiempo en el cual nos encontramos, ¿ya? Porque el Señor Jesús ha de venir por segunda vez, pero nadie sabe ese tiempo, esa hora exacta. Y bueno, concluyo con esto. Acá en la ciudad de Quito, en Ecuador, ya muchas de las veces se arman hay como que predicadores, ¿no? De la palabra en espacios abiertos. Y ahí nos hablan de la segunda venida, de la segunda venida. Pero esta segunda venida ya nadie la sabe. Pero a veces corremos el riesgo de pensar de que esta segunda venida ya es al estilo, al carácter de los hombres. Y no es así. Es a ese estilo propio de Dios. Y por eso nunca tenemos que apartarnos, ¿ya? De entender la escritura, la teología, a la luz de la razón, pero también apoyados en la revelación, en la palabra de Dios y en los padres de la iglesia. Gracias por su atención, mis hermanos. Gracias a usted, Fray. Gracias, Fray. Gracias, Gracias. Fray. Muy amable.
Gracias, Fray, muy amable. Gracias, Gracias, Fray. Muy Fray. Gracias. interesante, Gracias. hay que volverlo a revisar y masticarlo suavecito para sacarle mayor gusto. Gracias. Así es. Gracias, Fray. Muchas Fray, muchas gracias, Giancarlo. Gracias, gracias, Fray. Fray. Pero hay una Gracias, pregunta. muy Gracias. amable. ¿Hay material de apoyo para este tema o solamente con esta charla? Queda grabado. Pero material adicional, o sea, documentos, Sí, diría sí, yo, no sé. justamente ya se les va a enviar algunos documentos para apoyar el tema sobre la resurrección y la parucía, ¿no? Para ampliar un poquito más el tema y pues despejar quizá por ahí ciertas dudas. Gracias, Bueno, Fray. muchísimas gracias. Están Gracias. en Google Drive, Gracias. ¿cierto? Ah, no. Sí, entonces, pues agradecemos nuevamente la presencia de Fray Santiago Vargas en esta reunión, ¿no? Esperamos que el tema haya sido de interés suyo, que hayamos aprendido un poco más sobre el tema del misterio pascual, ¿no? La resurrección, la parucía, la ascensión. Entonces, pues, terminamos aquí la reunión. Fray, perdón,